El café de la mañana se enfría en las manos temblorosas de Margaret Thompson mientras mira fijamente su teléfono. Las palabras de la novia de su hijo David resuenan en su mente como cristales rotos que cortan suposiciones cómodas sobre las relaciones familiares y la comunicación que 30 años de maternidad habían establecido a través de patrones que parecían irrompibles hasta este momento en que una pregunta casual sobre los planes de boda recibe una respuesta que transforma la celebración. Anticipada en un hecho consumado que excluye a la mujer que lo crió, alimentó sus sueños y asumió su papel en las decisiones más importantes de su vida. Se mantuvo seguro a pesar de la creciente distancia que crea el romance entre madres e hijos cuando el nuevo amor exige una lealtad primaria que la madurez requiere, pero los corazones luchan por aceptar cuando los lazos forjados a través del sacrificio de repente enfrentan la competencia de las relaciones que la pasión construye a través de elecciones que excluyen el lugar de incluir a las personas cuyo amor incondicional proporcionó la base para el crecimiento que la independencia eventualmente requiere abandonar a través de transiciones que la sabiduría entiende, pero las emociones se resisten cuando la transformación significa redefinir las conexiones que la identidad había asumido que permanecerían constantes a pesar de la evidencia de que el amor evoluciona a través de etapas que a veces requieren separación antes de que puedan desarrollarse. Nuevas formas de intimidad entre almas que eligen diferentes definiciones de familia cuando las circunstancias exigirla. Adaptación que el coraje debe proporcionar a pesar del miedo que el cambio inevitablemente crea. David solo llamaba para preguntar por la disponibilidad del lugar de la boda, dice Margaret al teléfono, con la calidez y eficiencia de una madre que lleva meses ayudando a planificar lo que suponía sería la celebración familiar del siglo. Mamá, sobre eso. La voz de David, con una vacilación que de inmediato hace saltar las alarmas maternales, sugiere complicaciones que una planificación cuidadosa debería haber evitado cuando la organización había sido su especialidad durante su infancia. ¿Hay algún problema con la reserva? Porque llamé a 3 lugares alternativos por si acaso, y tengo la información de contacto aquí mismo en mi carpeta de planificación de la boda, responde Margaret rápidamente, con la mente ya puesta en el modo de resolución de problemas que la gestión de crisis le había enseñado. No, mamá, no se trata de lugares, interrumpe David con suavidad, creando una pausa que la confusión llena cuando la información esperada no llega según los patrones de comunicación establecidos durante décadas. Entonces, ¿qué pasa? Suenas raro, cariño. ¿Te estás replanteando el tamaño de la ceremonia? Porque podemos ajustar la lista de invitados si Sara se siente abrumada por la planificación. Continúa Margaret, preocupada por la logística en lugar de por la posibilidad de que las suposiciones fundamentales sean incorrectas. Mamá, por favor, escucha un momento, pide David con firmeza, pues la edad adulta se había desarrollado a pesar de su continua tendencia a controlar sus decisiones cuando el instinto maternal prevalece sobre el reconocimiento de que los hijos adultos necesitan espacio para tomar decisiones independientes. Claro, cariño. ¿Qué te preocupa de los planes de la boda? Responde ella, acomodándose en su sillón favorito, donde a lo largo de los años habían tenido innumerables conversaciones familiares, donde sus problemas podían resolverse con los consejos de la experiencia. Sara y yo nos casamos ayer, anuncia David en voz baja, creando el silencio que la conmoción produce cuando la realidad se niega a ajustarse a las expectativas que la preparación había creado en torno a eventos que la inclusión debía definir, en lugar de la exclusión, determinando la participación. ¿Cómo que te casaste ayer? Margaret pregunta con confusión que la genuina incredulidad crea cuando la información contradice los planes establecidos que meses de esfuerzo se habían desarrollado en torno a la celebración de que la participación familiar supuestamente debía coordinarse a través de la colaboración en lugar de decisiones unilaterales. El silencio se extiende entre ellos como un abismo que se abre entre 2 mundos. Uno donde las decisiones familiares implican consulta y consideración. Otro donde la independencia exige demostrar autonomía mediante decisiones que excluyen deliberadamente la opinión de personas cuyas opiniones habían importado cuando la dependencia infantil creó dinámicas diferentes a las que establecen las relaciones adultas mediante los límites que exige el crecimiento. Tuvimos una pequeña ceremonia en el juzgado, explica David con cuidado. Sus palabras revelan una planificación que se había llevado a cabo sin su conocimiento, a pesar de meses de conversaciones sobre los preparativos de la boda que ella suponía que incluían información precisa sobre el cronograma y los procesos de toma de decisiones. En el juzgado,
Repite Margaret con incredulidad que el momento sagrado familiar se había reducido a una simple transacción burocrática en lugar de una celebración que generaciones podrían recordar mediante ceremonias que honran las relaciones junto con las formalidades legales que requiere el matrimonio. Pero el amor trasciende mediante rituales que crean significado. Fue hermoso, mamá. Sencillo y perfecto para nosotros. Continúa David. Y su defensa revela que se anticiparon las críticas a pesar de la alegría que el amor auténtico debe generar cuando el compromiso se expresa a través de las formas que las parejas eligen en lugar de aceptar las expectativas que impone la tradición. Pero teníamos planes, David. La iglesia está reservada. Ya se pagaron los depósitos del catering. El vestido de tu abuela para Sara ya está arreglado. Las invitaciones ya están impresas. La voz de Margaret se eleva con cada detalle de la preparación para un evento que ya no existe tal como ella lo había imaginado. Lo sé, y lamento lo de los depósitos y los preparativos. Nosotros nos encargaremos de todos los aspectos financieros. Obviamente, responde David con la responsabilidad que la madurez demuestra cuando las decisiones tienen consecuencias que la responsabilidad debe abordar a pesar del costo emocional que inevitablemente conllevan. No se trata de dinero, David. Se trata de familia, de incluir a quienes te quieren en el día más importante de tu vida, exclama Margaret, con un dolor evidente al ver que la exclusión crea heridas que el dinero no puede sanar cuando las relaciones requieren reconocimiento en lugar de solo consideración económica. Mamá, por favor, intenta entender. Queríamos algo íntimo, solo nosotros dos haciendo promesas sin toda la presión y las expectativas que crean las grandes bodas, explica David, y su razonamiento revela la perspectiva de que su participación se había vivido como una carga en lugar de una bendición. ¿Presión? ¿Así llamas a tu familia que quiere celebrar tu felicidad? Pregunta Margaret con el dolor que genera la traición cuando el amor se redefine como obligación en lugar del regalo que el sacrificio había brindado durante años, cuando la devoción parecía apreciada en lugar de una carga. Señora Thompson. Se oye la voz de Sara por el teléfono mientras David aparentemente cede la conversación a la novia, cuya relación con su futura suegra parecía positiva durante meses de planificación, pero que ahora se revela como un engaño elaborado en lugar de una colaboración genuina. Sara, cariño, ¿de verdad querías esto? ¿Casarte sin la familia presente? Pregunta Margaret con la esperanza de que su nuera ofrezca una perspectiva diferente que explique decisiones que parecen calculadas para herir en lugar de celebrar el amor que debería unir en lugar de dividir a las familias. En realidad, fue idea mía, admite Sara con sinceridad. Su confesión crea una nueva capa de traición que Margaret lucha por procesar cuando la culpa se traslada de la impulsividad de su hijo a la elección calculada de la mujer a la que había acogido en la familia mediante una generosa inclusión. ¿Idea tuya? Pero si llevamos 8 meses planeando esta boda. Parecías entusiasmada con cada detalle, desde las flores hasta la degustación del menú. Responde Margaret con la confusión que genera el engaño cuando se viola la confianza mediante un rendimiento constante en lugar de una comunicación honesta. Intentaba ser educada, señora Thompson. Pero, sinceramente, todo el asunto de la gran boda me pareció abrumador y no se trataba realmente de David ni de mí. Explica Sara, revelando que meses de colaboración se habían soportado en lugar de disfrutarse, a pesar del entusiasmo que demostró al actuar de forma convincente. ¿No se trataba de ti? Sara. Cada decisión se tomó teniendo en cuenta tus preferencias. Te pedí tu opinión sobre todo, desde la mantelería hasta la selección musical. Protesta Margaret. Su recuerdo de una planificación inclusiva contradice la descripción que Sara hace del proceso como impuesto en lugar de colaborativo. Sé que tenías buena intención, pero se sintió más como la boda de tus sueños que como la nuestra. El elegante lugar, el elaborado menú, la lista de invitados con gente que apenas conocemos. Todo fue muy tradicional y formal. Continúa Sara, y su crítica revela que las preferencias de estilo se habían interpretado como requisitos en lugar de sugerencias. ¿Traditional? Lo dices como si fuera algo vergonzoso. Pensé que estábamos creando hermosos recuerdos para toda la vida, responde Margaret a la defensiva, con sus valores bajo ataque cuando se ignora la tradición en lugar de honrarla mediante ceremonias que crean significado a lo largo de generaciones. Y ahora tenemos hermosos recuerdos de nuestra boda de ayer. Fue perfecto para nosotros, solo David y yo, intercambiando votos que escribimos nosotros mismos, en un ambiente que parecía auténtico, no performativo, explica Sara, con una felicidad evidente a pesar de la exclusión que su alegría había requerido crear. Performativo,
Repite Margaret con dolor esa caracterización que se crea cuando toda una vida de celebraciones familiares se reduce a un teatro en lugar de a expresiones genuinas de amor que el compartir comunitario había dado sentido a través de la participación que requiere la pertenencia. Señora Thompson, no quiero ofenderla, pero planificar una boda para 300 personas con las que apenas interactuamos, gastar $60,000 en un solo día, requerir meses de estrés y coordinación, se sintió más como producir un evento que celebrar nuestra relación, explica Sarah, cuya perspectiva revela valores diferentes a los que Margaret había asumido que compartían. Esas personas son familiares y amigos que se preocupan por ustedes dos. Y el dinero no era lo importante. Se trataba de mostrar cuánto significa este momento para todos los que te quieren, explica Margaret, cuyo razonamiento refleja una cosmovisión donde la celebración sirve a la comunidad en lugar de solo a la pareja, cuando las relaciones existen dentro de redes que requieren apoyo y cuidado. Entiendo que eso es importante para ti, y quizás si hubiéramos crecido en los mismos círculos sociales, también lo sería para nosotros. Pero David y yo queríamos algo que reflejara nuestros valores, no expectativas con las que no nos identificábamos. Continúa Sarah, revelando sus palabras diferencias de clase que la planificación de la boda no había logrado superar a pesar de los intentos de inclusión. ¿Qué valores? ¿El valor de aislar a la familia? ¿El valor de tomar decisiones en secreto? ¿El valor de dejar que quienes te quieren se enteren de los acontecimientos importantes de la vida después de que hayan pasado? La voz de Margaret se quiebra con la emoción que genera la traición cuando la exclusión se vuelve deliberada en lugar de accidental. Los valores de la autenticidad, la sencillez y tomar decisiones basadas en lo que nos parece correcto, en lugar de en lo que esperan los demás, responde Sarah con firmeza. Su convicción sugiere que la decisión fue meditada, no impulsiva, a pesar de que el momento parecía repentino. ¿Y qué hay del valor de incluir a las personas que te han apoyado, que quieren compartir tu alegría, que se han ganado el derecho a formar parte de momentos importantes a lo largo de años de amor y cariño? Margaret pregunta, desafiando con su pregunta la definición de autenticidad que excluye en lugar de incluir la participación comunitaria. Señora Thompson, respeto que esos valores le importen. Pero David y yo tuvimos que elegir lo que más nos importaba, y eso era tener una boda que fuera fiel a quienes somos en lugar de cumplir expectativas ajenas a nuestra experiencia, explica Sarah, incapaz de suavizar la realidad de que los diferentes orígenes habían creado visiones incompatibles. Bueno, sin duda conseguiste lo que querías, responde Margaret con amargura, con palabras cargadas de la resignación que la derrota crea cuando se han agotado todos los argumentos sin cambiar los resultados que parecían diseñados para herir en lugar de celebrar el amor, que debería unir a las familias en lugar de dividirlas mediante decisiones que excluyen en lugar de incluir. Mamá, ¿sigues ahí? La voz de David regresa a la conversación tras una conversación susurrada que, según sugiere el ruido de fondo, entre recién casados que deben navegar entre la felicidad individual y las relaciones familiares, un matrimonio que afecta más allá de la pareja, cuando las decisiones crean un efecto dominó en las redes que la conexión había establecido durante décadas. Estoy aquí, David, responde Margaret con cansancio. Su tono refleja el agotamiento que genera el shock emocional cuando las suposiciones fundamentales sobre las relaciones se ven cuestionadas al revelar que la comunicación de confianza había sido una fachada en lugar de un intercambio auténtico de pensamientos y planes. Sé que estás herida, y lo odio. Pero espero que puedas entender que no se trataba de rechazarte a ti ni a la familia. Se trataba de crear algo que se sintiera auténtico en nuestra relación, explica David, buscando perdón por decisiones que la consideración podría haber evitado si se hubiera intentado consultar. Auténtico, David, mentirme durante meses sobre tus planes, dejarme dedicar tiempo, energía e inversión emocional a una celebración que ya habías decidido que no iba a suceder. ¿Qué hay de auténtico en eso? Cuestiona Margaret, revelando con su pregunta que el engaño, en lugar de la decisión, causa la herida más profunda. Tienes razón, y lamento el engaño. Deberíamos haber sido honestos sobre nuestros sentimientos antes en la planificación, admite David. Su reconocimiento ofrece responsabilidad, pero no reparación por el daño que la violación de la confianza había creado a través de una deshonestidad constante en lugar de una conversación difícil. Antes, David, deberías haber sido honesto desde el principio. Si no querías la boda que planeábamos, ¿por qué no me lo dijiste en lugar de dejarme creer que estábamos trabajando juntos para lograr algo que realmente te molestaba? La voz de Margaret transmite el dolor que crea la traición cuando se manipula el amor en lugar de confiar en él.
Porque sabía que te decepcionarías y no quería lastimarte, explica David. Su motivación revela el patrón que la evasión de conflictos había creado cuando las conversaciones difíciles se posponen hasta que las decisiones hacen que la discusión sea irrelevante en lugar de inclusiva. Así que, en cambio, decidiste herirme mucho más profundamente excluyéndome por completo. Pregunta Margaret, con su lógica revelando cómo la protección contra la decepción se había convertido en la devastación que crea la exclusión cuando el amor se excluye en lugar de ser desafiado a adaptarse. No se suponía que te dolería tanto. Pensamos que estarías feliz de que nos casáramos y que los detalles de cómo sucedió no importarían tanto como el hecho de que estamos comprometidos el uno con el otro. Continúa David, su error de cálculo es evidente al asumir que el proceso importa menos que el resultado cuando las relaciones requieren reconocimiento para sentirse valoradas. Los detalles de cómo sucedió son que mi hijo se casó sin decírmelo, que me enteré de uno de los días más importantes de su vida después de que terminara, que meses de planificación y emoción se basaron en mentiras, resume Margaret, dejando claro con sus palabras que el método crea significado cuando la exclusión define la experiencia más que la celebración. Entiendo por qué lo ves así, pero desde nuestra perspectiva, intentábamos evitar todo el estrés y las complicaciones que generan las grandes bodas. Hemos visto a demasiadas parejas obsesionarse tanto con la planificación del evento perfecto que pierden de vista la verdadera esencia del matrimonio. La voz de Sara regresa a la conversación, y su explicación revela la filosofía de que la celebración distrae del compromiso en lugar de enriquecer el significado a través del testimonio comunitario. ¿Y de qué se trata el matrimonio, Sara? Porque yo pensaba que se trataba de unir familias, no solo a dos personas. Pensaba que se trataba del apoyo comunitario a una relación que va a enfrentar desafíos que requieren más que dos personas para superarlos, responde Margaret. Su comprensión de matrimonio como institución social, en lugar de un simple contrato personal, crea un conflicto con su enfoque individualista. Para nosotras, el matrimonio se trata de nuestro compromiso mutuo, nuestras promesas de apoyarnos mutuamente en nuestro crecimiento, nuestra decisión de construir una vida juntos basada en valores compartidos, explica Sara, cuya definición se centra en la pareja en lugar de las relaciones prolongadas que las ceremonias matrimoniales tradicionales reconocen a través de la participación familiar. Esos son sentimientos hermosos, pero el matrimonio no se trata solo de sentimientos entre dos personas. Se trata de crear nuevas conexiones familiares, de que los hijos tengan abuelos que se sientan incluidos, de construir sistemas de apoyo que perduren más allá del romance, argumenta Margaret, cuya perspectiva refleja la comprensión de que las relaciones existen dentro de redes, no en el aislamiento. Queremos esas conexiones familiares, señora Thompson. Queremos que nuestros hijos tengan relaciones cercanas con sus abuelos. Pero también necesitábamos comenzar nuestro matrimonio de una manera que nos resultara auténtica, en lugar de desempeñar roles que no encajaban con nuestras personalidades, continúa Sara, sugiriendo que la inclusión y la autenticidad se habían visto como incompatibles, en lugar de alcanzables mediante la comunicación. Para ti, ser auténtico aparentemente significa excluir a quienes te quieren, observa Margaret con amargura, y su resumen reduce su elección al egoísmo en lugar de reconocer las diferencias de valores que crearon visiones incompatibles de celebración que un acuerdo podría haber abordado si se hubiera intentado. Señora Thompson, sé que esto le duele y lo siento de verdad. Nunca quisimos lastimarla. Solo queríamos casarnos como nos parecía bien, repite Sara. Su disculpa es sincera, pero insuficiente para reparar el daño, que va más allá de los sentimientos heridos y se convierte en una ruptura de confianza fundamental que la reparación de la relación requiere abordar. Bueno, se casó como le pareció bien, concluye Margaret con la firmeza que crea la resignación cuando se han agotado todos los argumentos sin alcanzar la comprensión que podría conducir a la sanación. Cuando heridas tan profundas requieren tiempo y esfuerzo que el perdón exige, pero el orgullo podría resistirse a proporcionar. 3 días después de la revelación, Margaret se sienta a la consulta de su terapeuta, con la carpeta de planificación de la boda sobre la mesa, como evidencia de una traición que la orientación profesional debe ayudarla a procesar cuando las relaciones familiares requieren una sanación que el esfuerzo individual no puede lograr sin la perspectiva que brinda la experiencia. Dra. Williams. No entiendo cómo pude estar tan equivocada en todo. Pensé que éramos cercanos, que él confiaba en mí, que mis opiniones le importaban, explica Margaret, con una confusión evidente al ver cómo se cuestionan las suposiciones fundamentales sobre la maternidad mediante una exclusión que parecía calculada en lugar de necesaria. Margaret,
Parece que esta situación implica varias capas de dolor. ¿Puede ayudarme a entender qué es lo más doloroso de cómo se desarrolló? Pregunta la doctora. Williams, guiando su pregunta a la exploración de emociones que la complejidad dificulta desentrañar cuando existen múltiples heridas simultáneamente. La mentira es lo que más duele, admite Margaret tras reflexionar. Si me hubieran dicho desde el principio que querían algo pequeño y privado, me habría decepcionado, pero podría haber respetado su decisión. El engaño me hace cuestionar todo sobre nuestra relación. Es comprensible. La confianza es fundamental para las relaciones cercanas, y cuando descubrimos que alguien nos ha estado ocultando información importante, podemos sentir que todo se ha desmoronado. Valida la doctora. Williams, reconociendo en su respuesta que esa reacción tiene lógica, no solo una sobreexcitación emocional. Exactamente. Y ahora no sé qué más podrían haber estado ocultando. ¿Qué otras decisiones han tomado sin incluirme? ¿Qué otras mentiras han dicho para evitar conversaciones difíciles? Continúa Margaret, cuya ansiedad revela cómo un solo engaño genera mayor incertidumbre sobre los patrones de comunicación. ¿Ha habido otras ocasiones en las que se haya sentido excluida de las decisiones importantes de David? Pregunta la terapeuta, buscando un patrón que pueda explicar la situación actual en lugar de verlo como un incidente aislado que podría abordarse con una sola conversación. No como ahora, pero en retrospectiva, veo señales de que se ha estado distanciando. Llamadas telefónicas más cortas, menos detalles sobre su vida, rechazando invitaciones a eventos familiares, comprende Margaret, y su perspectiva identifica un proceso gradual en lugar de un cambio repentino en la dinámica de la relación. Es común que los hijos adultos desarrollen mayor independencia a medida que se preparan para el matrimonio. A veces, este proceso implica establecer límites que los padres perciben como rechazo, incluso cuando esa no es la intención, explica la doctora. Williams. Su perspectiva ofrece un marco para comprender comportamientos que la experiencia personal dificulta interpretar objetivamente. Pero los límites deberían implicar comunicación, no engaño. Si necesitaba espacio, podría haberlo pedido en lugar de fingir que todo estaba bien mientras planeaba en secreto excluirme de uno de los días más importantes de su vida, protesta Margaret, y su lógica revela que el método, y no el resultado, es el que genera el agravio principal. Tienes toda la razón en que los límites sanos requieren una comunicación honesta. Parece que David y Sara prefirieron la evasión a la conversación difícil, lo que generó mucho más dolor del que podría haber causado una conversación directa. Coincide la terapeuta, validando la perspectiva de Margaret al tiempo que reconoce que existían mejores alternativas. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo reconstruyo la confianza con alguien que eligió mentir en lugar de lidiar con mi posible decepción? Pregunta Margaret, y su pregunta revela el deseo de reparar la relación a pesar de las heridas que la ira actual refleja a través del dolor que el amor hace posible. Ese es un proceso que requerirá esfuerzo de ambas partes. Deberá decidir si puede perdonar el engaño, mientras que ellos deberán reconocer el daño causado y comprometerse con diferentes patrones de comunicación de ahora en adelante, explica la doctora. Williams, describiendo el camino que exige la sanación cuando las relaciones sufren daños que el tiempo solo no puede reparar. ¿Qué pasa si no creen haber hecho nada malo? Sara parecía creer que la autenticidad justificaba excluir a la familia, y David actuó como si herir sus sentimientos fuera una respuesta irrazonable a una mentira, observa Margaret. Su preocupación refleja que el perdón requiere un reconocimiento que algunas respuestas sugieren que podría no ser inminente. Esas son consideraciones importantes. La reparación de la relación requiere que ambas partes reconozcan sus preocupaciones legítimas y busquen soluciones que satisfagan las necesidades de todos. Si no están dispuestos a reconocer el impacto de sus decisiones, reconstruir la confianza se vuelve mucho más difícil, admite la terapeuta con sinceridad. ¿Quiero tener una relación con ellos? Sin duda, quiero formar parte de la vida de mis nietos. Pero no puedo fingir que esto no sucedió ni que está bien tratar a la familia de esta manera, afirma Margaret, quien equilibra el amor con el respeto propio cuando llegar a un acuerdo exige límites que protegen contra daños futuros. Es un enfoque saludable. Puedes amar a alguien, al mismo tiempo, establecer límites sobre cómo estás dispuesto a ser tratado. La cuestión es cómo comunicar esos límites de manera que fomenten la conexión en lugar de crear más distancia, aconseja la doctora. Williams, y su sugerencia ofrece una guía para las conversaciones que requiere la preservación de la relación. Supongo que necesito tener otra conversación con ellos, pero esta vez centrándome en la comunicación futura en lugar de volver a litigar decisiones pasadas, concluye Margaret.
Su perspectiva revela que avanzar requiere un enfoque diferente al de la asignación de culpas, algo que la ira podría preferir, pero que la sanación no puede lograr. 2 semanas después, Margaret llama a David. Las palabras que había preparado le resultan inadecuadas para la conversación que requiere la reparación de una relación cuando el orgullo debe ceder ante el amor sin abandonar el respeto propio. Cuando los límites exigen una conexión sostenible, cuando las heridas necesitan sanar en lugar de la paz temporal que la evasión podría proporcionar. Hola, mamá, responde David con cautela, su tono revelando que la conversación anterior había terminado mal. A pesar de la esperanza de que el tiempo hubiera mejorado el clima emocional que el perdón podría crear si se intentaba con respeto mutuo. Hola, David. He estado pensando en nuestra última conversación y me gustaría volver a intentarlo si estás dispuesto. Comienza Margaret con cautela. Su enfoque refleja la orientación terapéutica de centrarse en las posibilidades futuras en lugar de en los agravios pasados que la culpa podría enfatizar, pero cuya resolución requiere trascender. A mí también me gustaría, mamá. Sara y yo hemos estado hablando de cómo gestionamos las cosas y nos damos cuenta de que podríamos haber tomado mejores decisiones en cuanto a la comunicación, responde David, y su reconocimiento sienta las bases para el diálogo que la responsabilidad hace posible cuando los errores reciben reconocimiento en lugar de justificación. Te lo agradezco, cariño. Yo también he estado trabajando para comprender tu perspectiva, y entiendo que nuestro proceso de planificación te haya resultado abrumador en lugar de inclusivo. Admite Margaret, con un crecimiento evidente en su capacidad de autorreflexión, algo que las reacciones defensivas pueden impedir, pero que la sanación exige cuando las relaciones requieren comprensión mutua. A veces sí que fue abrumador, pero eso no justifica mentirte sobre nuestros planes. Deberíamos haber sido honestos sobre nuestros sentimientos en lugar de dejar que invirtieras tiempo y energía en algo con lo que no estábamos comprometidos, continúa David, y su asunción de responsabilidades fomenta un diálogo más profundo. Gracias por reconocerlo. El engaño dolió más que la decisión en sí, porque me hizo cuestionar si realmente te conozco, explica Margaret. Su vulnerabilidad crea la oportunidad de una conexión más profunda si se le enfrenta con empatía en lugar de a la defensiva. Lo siento, mamá. Me conoces y has sido una madre increíble. Tomamos malas decisiones de comunicación porque teníamos miedo de decepcionarte. Pero no es tu culpa, es nuestra, aclara David, demostrando con su respuesta una madurez que la desviar la culpa podría impedir, pero que sí facilita la propiedad. Necesito preguntarte algo importante, David. ¿Eres feliz? ¿De verdad era esto lo que querías o te sentiste presionado a fugarte porque la boda tradicional parecía demasiado complicada? Pregunta Margaret, preocupada por su bienestar, sobrepasando su ego, que podría centrarse en las heridas personales en lugar de en los deseos auténticos de su hijo. Estoy muy feliz, mamá. Casarme con Sara era justo lo que quería, y nuestra pequeña ceremonia fue perfecta para nosotros. Ojalá hubiéramos encontrado la manera de incluirte de alguna forma sin comprometer la autenticidad de nuestra relación, responde David, revelando con honestidad que la satisfacción por la decisión coexiste con el arrepentimiento por el método. ¿Cómo habría sido la inclusión si la hubieras diseñado tú? Pregunta Margaret, genuinamente curiosa por las posibilidades que la creatividad podría haber descubierto si la comunicación hubiera precedido a la decisión en lugar de seguir a la acción irreversible que la exclusión había creado. Quizás una pequeña ceremonia solo con la familia inmediata, o una recepción más grande después para celebrar con todos los que quisieran compartir nuestra alegría. Probablemente hubo muchas opciones que no exploramos porque nos quedamos pensando que tenía que ser tu visión o la nuestra en lugar de llegar a un acuerdo. Admite David, revelando con su perspicacia que la resolución de problemas se había abandonado prematuramente. Habría estado dispuesta a hacer otros arreglos si hubiera sabido que tenías dificultades con los planes que estábamos haciendo. La comunicación funciona en ambos sentidos, y debería haberme preocupado más por cómo te sentías en lugar de asumir que tu silencio significaba que estabas de acuerdo, reconoce Margaret, con una madurez evidente al reconocer que la inclusión requiere una verificación activa en lugar de una suposición pasiva. Podemos empezar de nuevo con esto, mamá. No el matrimonio, obviamente, sino la parte familiar. A Sara y a mí nos gustaría tener algún tipo de celebración donde podamos compartir nuestra alegría con todos los que nos quieren, propone David, ofreciendo un camino a seguir que los errores del pasado no tienen por qué impedir si el perdón abre nuevas posibilidades. Me encantaría, David, pero necesito que nos pongamos de acuerdo para mejorar la comunicación de ahora en adelante. Si no estás contenta con algo, por favor,
Dímelo directamente en lugar de fingir que todo está bien. Puedo manejar la decepción mucho mejor que el engaño, pide Margaret, con un límite razonable y necesario para reconstruir la confianza. Es justo, y prometo ser más honesto con mis sentimientos, incluso cuando las conversaciones difíciles resulten incómodas. Queremos que formes parte de nuestras vidas, mamá. Y eso requiere la confianza de que la comunicación honesta puede construirse si ambos nos comprometemos. Coincide David, y su compromiso sienta las bases para una mejor relación. Entonces, planeemos una recepción que refleje quiénes son, incluyendo a quienes los quieren. Prometo escuchar más y asumir menos, concluye Margaret, con sus palabras cargadas de esperanza de que las relaciones familiares puedan sanar mediante decisiones que honren tanto la autenticidad individual como la conexión comunitaria, cuando el amor guía el compromiso en lugar del orgullo que impide la adaptación. 6 meses después, la recepción en el jardín se despliega con la íntima belleza que el compromiso creó cuando el amor guió la planificación, en lugar de visiones contrapuestas, determinando una celebración que incluye a todos y honra los valores de la pareja a través de una ceremonia que la autenticidad y la tradición pueden compartir cuando la comunicación facilita la comprensión en lugar de suposiciones que generan conflicto. Margaret, esto es absolutamente perfecto, dice Sara con sinceridad, su agradecimiento evidente al reflejar el entorno sus preferencias, incluyendo la participación familiar que la exclusión había impedido antes cuando el miedo a la sobrecarga llevó a la eliminación en lugar de la modificación que la creatividad podría haber proporcionado. Me alegra mucho que estés feliz, cariño. Significa todo para mí verlos a ti y a David celebrando con todos los que los aman, responde Margaret con cariño, su alegría auténtica, ya que la reparación de la relación había permitido la participación que la sanación hace posible cuando el perdón guía las decisiones en lugar del resentimiento que impide la conexión. Gracias por ser tan comprensiva con nuestra forma poco convencional de casarnos. Sé que no fue lo que imaginabas, pero tu disposición a colaborar con nosotros en esta recepción ha sido muy importante. Continúa Sara, cuya gratitud refleja el reconocimiento de que la gracia se había extendido a pesar de las heridas que justificaban una respuesta menos generosa. Las familias encuentran maneras de amarse en todo tipo de circunstancias, Sara. Lo importante es que sigamos hablando y trabajando juntos en lugar de dejar que el orgullo nos separe, responde Margaret, con la sabiduría adquirida por la experiencia de que preservar la relación requiere el esfuerzo de todas las partes cuando surgen conflictos. Me encanta que nuestros hijos crezcan sabiendo que su abuela valora tanto la tradición como la expresión individual, observa Sara, y su comentario revela que las futuras generaciones se benefician cuando los adultos dan ejemplo de compromiso en lugar de una adhesión rígida a puntos de vista únicos que la adaptación podría mejorar. Hablando de niños, interrumpe David con la emoción que genera el anuncio. Queríamos que fueras de las primeras en saber que Sara está embarazada. Nos enteramos ayer, y esta vez te la damos de inmediato. Los ojos de Margaret se llenan de lágrimas de alegría cuando la exclusión se transforma en inclusión mediante decisiones que respetan las relaciones familiares y las preferencias individuales. Su respuesta emocional refleja gratitud porque la mejora en la comunicación ha permitido la participación en lugar de la exclusión repetida. «Dios mío, un nieto», exclama con deleite, pues la anticipación de la abuela se crea cuando los lazos familiares sanan lo suficiente como para incluir a las futuras generaciones en la celebración, en lugar de permitir que las heridas del pasado impidan la conexión continua que el amor hace posible mediante el perdón. Esperamos que participes mucho en la vida de este bebé, mamá. Hemos aprendido que intentar hacerlo todo nosotros mismos no es necesario ni saludable cuando hay apoyo familiar, explica David, con una perspectiva madurada por la experiencia de que el aislamiento ofrece menos satisfacción que la conexión cuando se aborda con los límites adecuados. La recepción continúa con las risas que la auténtica celebración genera cuando se comparte la alegría entre personas que eligen el amor por encima del orgullo. Cuando las relaciones se enfrentan desafíos que la comunicación puede abordar si se intenta con respeto mutuo en lugar de una determinación competitiva para demostrar la rectitud que el compromiso podría volver irrelevante. ¿Saben? Al observar a todos los presentes esta noche, me doy cuenta de que esto es exactamente lo que queríamos, que nuestras personas favoritas celebren nuestro matrimonio en un entorno que nos sienta como nosotros, reflexiona Sara. Su observación revela que la inclusión y la autenticidad no tienen por qué ser mutuamente excluyentes cuando la creatividad guía la planificación en lugar de limitar el pensamiento a opciones binarias. Y he aprendido que ser incluida no requiere controlar cada detalle. A veces,
Las celebraciones más hermosas surgen de la colaboración que honra las diferentes perspectivas, añade Margaret, cuya madurez se evidencia al comprender que la flexibilidad potencia, en lugar de amenazar, la participación significativa cuando el ego permite la adaptación. La velada termina con promesas sobre la participación en el embarazo y la crianza que requerirá la maternidad y paternidad, planes para las fiestas que la tradición y la innovación pueden compartir, compromisos de comunicación que evitan que futuros malentendidos se conviertan en exclusión. Un amor que no tiene por qué perdurar cuando la sabiduría guía las decisiones sobre las relaciones familiares. 3 años después, Margaret observa a su nieta dar sus primeros pasos en el mismo jardín donde la recepción celebró el matrimonio y la ceremonia en el juzgado dio comienzo. Con el corazón lleno de reconocimiento de que las familias crecen a través de desafíos que al principio parecen destructivos, pero que finalmente fortalecen los lazos cuando se manejan con gracia. En lugar de una insistencia rígida en resultados predeterminados, que el amor trasciende con paciencia. La carpeta de planificación de la boda ahora está en el armario. Sus páginas sirven como recordatorio de que el amor encuentra muchas formas de expresión cuando los corazones permanecen abiertos a las posibilidades que el compromiso puede descubrir entre la tradición y la innovación, entre la autenticidad individual y la inclusión familiar, entre las heridas del pasado y la alegría futura que la sanación hace posible cuando el perdón elige la conexión sobre la separación, a pesar del dolor que el crecimiento a veces requiere soportar. La nuera que anunció: "Nos casamos ayer", ahora pide regularmente consejos para padres. Su relación construida sobre la base de que la honestidad finalmente se había creado cuando la confianza se recuperó del engaño a través del compromiso con la comunicación que la reparación de la relación exigía, y el esfuerzo sostenido se había logrado cuando todas las partes eligieron el amor por sobre el orgullo a pesar del dolor justificado que la gracia había transformado en la oportunidad para una conexión más profunda que las expectativas originales podrían haber proporcionado si se hubieran probado a través de la adversidad que reveló el carácter más claramente de lo que la comodidad podría demostrar cuando las almas eligen el crecimiento por sobre el agravio en las relaciones familiares que el perdón cura.